¿Pero qué me estás contando, chico? Fíjate que quiero contarte que ayer estaba en el parque, sí, con mi perra Laika. Sí, yo voy a contar que nos encontramos con tu hermana. Pues eso, que estábamos ahí y de pronto apareció Rodrigo, que es un conocido que vive en un edificio de apartamentos cerca del parque, y andaba paseando a su perra la Coqueta, que resulta que es hermana de mi perra Laika. Nacieron en la misma camada, junto con cuatro salchichas más. Fíjate cuánto embutido. Y claro, pues las perritas empezaron a saludarse muy contentas, que siempre que se ven se emocionan. Y Rodrigo se sentó ahí conmigo en una banca. Y fíjate que este Rodrigo es un muchacho que de eso es muy inteligente, que cuesta hablar con él porque es de esos que no les gusta hablar bobería. Y le digo yo, oye, veo a la Coqueta un poco desmejorada, chico, así más flácida, se ve incluso mayor que mi laica. Sí, me dice, es que es en efecto mayor que tu perra. Pero como mayor, le digo, si nacieron el mismo día. O me vas a decir tú que estaba ahí y viste salir primero a la Coqueta. Que eso no cuenta, le digo, porque como son salchichas, pues vienen amarradas por la tripa. Y es saliendo la primera salchicha, pues ahí vienen saliendo en chorro las demás. No, me dice, no es por eso. Es que nosotros vivimos en el piso 9 del edificio y pues estamos en un campo gravitatorio más débil que deforma la curvatura del espacio-tiempo con menor intensidad y el tiempo pasa más deprisa para mi perra que para tuya que vive en una primera planta. Así que mi perra está envejeciendo más rápido, fíjate. Y yo pues que no quise pecar de ignorante, pues le dije, hombre, entonces por eso ha de ser. Pero de todas maneras vete ahorrando para llevarla a un cirujano plástico que ya va a ir necesitando un lifting y una reducción de papada. Sí, a ti también te voy a llevar para que te quiten esas patas de gallo y que te retoquen la cola. Bueno, se fue Rodrigo con la Coqueta y llegó otra conocida que es vecina de Rodrigo, una señora, y se sentó ahí conmigo. Y entonces pasó otra señora por ahí haciendo ejercicio, fíjate, y me dice doña Blanca, mire la Sarita, tan mayoría haciendo ejercicio, como si con eso va a envejecer más despacio, me dice. Deje a la mujer, le digo, que cada quien hace su lucha. A lo mejor la pobre vive en una planta alta del edificio. Sí, me dice, en el piso 10. ¿Y eso qué tiene que ver? Me dice. Bueno, que ella está envejeciendo más deprisa que los que viven abajo, le dije. ¿Y eso por qué? Me dice. Pues porque vive en un campo gravitatorio más débil y la curvatura del espacio-tiempo se deforma con menor intensidad y por eso el tiempo pasa más rápido para ella y envejece más deprisa. Pero eso es cierto, Nachito, me dice. ¿No me está usted tomando el pelo? Que no, mujer, que son las leyes de la física. Pero las leyes de cuál física, me dice. Las leyes de la física, mujer, que eso está comprobado científicamente. Dios mío, me dice, y yo vivo en el piso 12. Sí, sí, si bien se le echa de ver, le dije. El espacio-tiempo le está deformando todas sus curvaturas. Voy a hablar con el administrador del edificio para que me cambie a un apartamento en el primer piso, me dice. Sí, sí, le dije. O que de plano la mande vivir en el parqueo. Dígale que es por una cuestión de la gravedad. Sí, me dice, que puede ser más grave que esto. Que sí, mujer, que usted tiene derecho a envejecer más despacio, como cualquier otra vieja. Faltaba más. Y allá se fue doña Blanca, corriendo a hablar con el administrador. Pero bueno, a propósito de este incidente, quiero contarte sobre la vida de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos y el más importante del siglo XX. Claro, te estoy hablando pues de Albert Einstein, que nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad del reino de Württemberg, que entonces formaba parte del Imperio Alemán. Y estando recién nacido, su familia pues se trasladó a Múnich. Era una familia judía de clase media, así que Einstein creció en contacto con la doctrina de esta religión, aunque su familia no era exactamente religiosa, y ya de mayor pues Einstein se mostró escéptico de toda religión organizada. Su papá, como buen judío, pues era un comerciante e ingeniero eléctrico, su mamá era muy refinada y le gustaba la música, un gusto que obviamente pues adquirió Albert. Su hermana Maja, siendo ya mayor, pues escribió sobre su hermano y contaba que en la familia había una verdadera preocupación por Albert cuando era un niño, y es que era muy cabezón, fíjate, tenía así la cabeza muy grande, y además ya iba a cumplir los 4 años y apenas hablaba. Fíjate, mira, le decía el papá de Einstein a su esposa, ¿no ves muy cabezón Albertín? Que así le decían de cariño. Déjalo cabezón, le decía la mamá, que eso se lo podemos disimular con un sombrerito. El problema es que apenas habla la criatura. Para mí que no va a salir retrasado. Eso ha de ser por tantas veces que se nos ha caído de la hamaca, mujer, le decía el papá. Bueno, hoy se sabe pues que el aparente retraso de Albertín no era sino su particular forma de interactuar con el mundo. Tenía una mente introspectiva, ¿sabe? Que se detenía a observar todo con curiosidad y reflexión. De hecho, siendo un niño como de 5 años, fíjate,
su papá le regaló una brújula. Bueno, cualquier otro niño le hubiera dicho al papá, pero papá, ¿para qué me has comprado una brújula? ¿Cómo que para qué? Para que sepas dónde está el norte, chico. ¿Y yo para qué quiero saber eso? Mejor me hubiera comprado una pelota o un carrito o un yoyo. Pero Albert quedó fascinado con aquel objeto, fíjate. Y ya de grande dijo que mirar la aguja moviéndose hacia el norte hacía que se le erizara la piel. Claro, pues el papá le dijo que había una fuerza invisible que hacía que la aguja girara siempre hacia el mismo lado. Y eso para el pequeño Einstein pues no solo era fascinante, sino que también era inquietante, fíjate. Y el niño preguntándose, ¿pero qué fuerza es esa? ¿Y por qué está en todas partes? Bueno, en el colegio Albert fue un buen estudiante, contrario a lo que se puede leer en alguna de sus primeras biografías, aunque es cierto que sobresalía en ciencias y que en las materias de humanidades pues no le iba tan bien. No le gustaban, chicos. Pero los primeros biógrafos, cuando vieron las notas de la secundaria de Einstein, vieron solo 4, 5 y 6, y claro, pues dijeron que Albertín debió ser un mal estudiante, sin percatarse que en Suiza un 6 es la máxima calificación, a diferencia que en Alemania, pues que un 6 es una muy mala calificación. El problema que sí tuvo Albert es que el sistema académico alemán era muy rígido, con un estilo casi militar, en donde ponían mucha atención a la obediencia, la memorización, la disciplina, y no era bien visto pues que los estudiantes cuestionaran los métodos de estudio, ni mucho menos el contenido, algo por lo que Einstein tuvo más de un problema con muchos profesores, porque claro, pues el cabezón de Einstein se cuestionaba todo. Nunca vas a conseguir nada en la vida, le dijo un día un profesor del bachillerato de Luitpold, donde estudiaba. Hoy ese instituto lleva el nombre de Albert Einstein, imagínate tú. Durante ese periodo conoció a un estudiante de medicina llamado Max Talmud, que solía ir a cenar a su casa, pues este estudiante y su tío Jacob fueron quienes lo pusieron en contacto con libros de divulgación científica, como los de Aaron Bernstein, además de libros sobre filosofía y álgebra, y esto provocó en Albert que se profundizara su sentido crítico y escéptico sobre muchos temas como la religión, la autoridad y el poder del Estado. Cuando Albert tenía 15 años, la empresa eléctrica de su papá pues se fue a la quiebra y su familia se tuvo que ir para Italia. Albert se quedó en Alemania para terminar sus estudios, pero dejó el colegio antes de conseguir su diploma, fíjate, y se reencontró con su familia, quienes intentaron matricularlo en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, en Suiza, que era el lugar más importante de Europa para estudiar ciencias fuera de Alemania. Pero sin el título de bachiller, pues Albert tuvo que presentarse a una prueba de admisión que reprobó. Imagínate tú. El hombre que cambiaría la visión que se tenía sobre el universo fue reprobado en una prueba de admisión. Pero el director de la escuela, pues cuando vio que Albert era muy bueno en ciencia y que había reprobado por sus calificaciones en las materias humanísticas, le dijo, mira Albert, anda a conseguir tu título de bachiller y te vienes de regreso para acá, chico. De manera que así lo hizo Albert, y en 1896 consiguió su título de bachiller alemán, y ese mismo año renunciaría a la ciudadanía alemana, porque quería evitar el servicio militar. Y ese mismo año también ingresó al Politécnico de Zurich. 17 años tenía el cabezón y pronto descubrió que era un lugar en el que valoraban el libre pensamiento, la creatividad y la innovación. Ahí conoció a Mirava Maric, una estudiante serbia que no podía pasar desapercibida, pues ya que era la única mujer que estudiaba física. Y Albert, pues, que resultó ser muy enamorado, pues pronto entabló una relación con Amileva. En 1900, ambos se graduaron del Politécnico y Albert conseguiría la ciudadanía suiza en 1901. El papá de Albert intentó conseguirle trabajo como profesor o ayudante de investigación, pero el despeinado de Einstein se había ganado una fama de insubordinado, pues tenía problemas para respetar las normas y la autoridad. De hecho, esa era la razón por la que descuidaba su apariencia, como su peinado, y dejó de usar calcetines, claro. Por eso ningún profesor quería recomendarlo para un puesto académico. Imagínate tú, graduado y desempleado. Bueno, como la mayoría de los graduados de hoy. Pobre mi hijo, decía el papá, se va a hacer un vago, un hippie o peor aún, se va a meter a político. Sí, laica, aquí el papá exageró de fatalista. De hecho, el papá de Einstein pues falleció creyendo que su hijo no iba a hacer nada útil con su vida. Bueno, un compañero de estudio le dijo, mira, en lugar de que estés ahí de Aragán sin hacer nada, yo te puedo conseguir un trabajo en la oficina de patentes de Berna. Y ahí, ¿qué voy a hacer?, le dijo Einstein. Pues nada, tú vas a revisar las solicitudes de los inventos por lo que quieren patente y les vas a dar su visto bueno, o ya de plano pues la rechaza. Y como le urgía casarse, pues aceptó el trabajo y al siguiente año, en 1903, se casó con la Mileva. Y se cree que un año antes habían tenido una hija que habían dado en adopción. Y es que Einstein pudo ser un genio, pero el instinto de padre pues le salió atrofiado. En esa oficina de patentes trabajó de 1902 a 1909, imagínate tú.
el genio de Albert Einstein, pasó 7 años trabajando como empleado público. Y esto es importante de mencionar porque quiere decir que se puede lograr cualquier cosa, incluso si para sobrevivir tenemos que trabajar en algo diferente a lo que nos apasiona. En el caso de Albert, este trabajo, que no era intelectualmente exigente, pues le permitía tener tiempo para pensar en sus teorías. Ahí, a la hora del lunch, se quedaba pensando, mirando por la ventana de la oficina y decía: ¿qué vería si pudiera cabalgar sobre un rayo de luz y pudiera ver otro rayo de luz que viaja cerca de mí? ¿Acaso vería la luz estática, como cuando viajamos en un tren a gran velocidad y otro tren se mueve cerca a la misma velocidad? Miramos como que estamos sin movernos. Pues este tipo de preguntas locas y sus respuestas son las que cambiarían la física y la forma en que entendemos el universo. Los historiadores no se ponen de acuerdo en que si Mileva ayudó a Einstein en sus investigaciones, ya que ella era muy buena en física. Unos dicen que indudablemente le ayudó y otros dicen que no, que ella solo hacía los quehaceres de la casa. Bueno, yo eso no me lo creo. En 1904 nació su hijo Hans Albert Einstein. La cuestión fue que en 1905 escribió 4 artículos revolucionarios, pero tan revolucionarios, fíjate, que luego él llamaría aquel 1905 como su año milagroso. Imagínate tú. Bueno, parte del milagro fue que ninguno de los artículos fue escrito desde la oficina de un laboratorio en alguna universidad o contando con el apoyo de una, sino que al ver entre revisión y revisión de solicitudes de patente y por las noches, después de la novela y el noticiero, y entre fines de semana, luego de ver el fútbol y las caricaturas de la mañana, se dedicó a sus investigaciones y a escribir los artículos. El primer artículo trata sobre el movimiento browniano, que es el movimiento errático de las partículas suspendidas en un líquido. Fíjate, la cuestión es que cuando se observan diminutas partículas de polvo en un microscopio, estas se mueven de forma errática, vibran así a lo loco. Y Einstein propuso que ese movimiento se debía al movimiento de los átomos, imagínate tú, que no pueden verse en el microscopio, pues, y que chocan con las partículas de polvo que sí pueden verse. Hasta calculó el tamaño que debían tener los átomos, imagínate. Sí, laica. Yo tampoco me imagino cómo era la cinta métrica que usó. Bueno, este trabajo terminó por validar la existencia de los átomos y moléculas y de paso fue su tesis que le sirvió para validar su doctorado en física. El segundo artículo trata sobre un tema que parece ya resuelto, pero que hasta el día de hoy puede seguir en debate, y es sobre qué es la luz. Imagínate, la luz es un fenómeno que experimentamos a diario, que damos por sentado y sobre el que raramente nos detenemos a pensar. Y si no, dime tú, ¿qué cosa crees que es la luz? Y no me vayas a decir que la luz es eso clarito que se ve cuando prendemos la luz, porque desde la antigüedad muchos filósofos dedicaron tiempo a tratar de explicar qué cosa es la luz, y antes ni focos habían, chicos. Sí, laica, aunque no te lo creas, no habían focos, ni televisores, ni cargadores, bueno, ni enchufes había. Lo bueno era que tampoco había recibos de la luz. Y por increíble que parezca, todavía los científicos siguen batallando por explicar qué cosa es la luz. Pero bueno, haciendo uso de una constante que Max Planck había descubierto en 1900, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno que se define a menudo como la expulsión de electrones de una placa de metal cuando la luz incide sobre ella. Bueno, dijo Einstein, la luz debe ser un flujo de partículas, que él llamó fotones, que al golpear el metal es capaz de arrancar las partículas llamadas electrones, y ese razonamiento entraba en contradicción con la física clásica, que describía la luz como una onda. Fíjate si esta explicación al fenómeno no era tan revolucionaria que la comunidad científica tardó 16 años en darle crédito. Pero bueno, Einstein se convirtió con este artículo en el abuelo de la mecánica cuántica. No en el papá, porque ese crédito se lo llevó Max Planck. Pero como abuelo de la mecánica cuántica, pues siempre tuvo una mala relación con su nieto, porque nunca estuvo del todo satisfecho con los planteamientos de la física cuántica. Decía que había algo ahí que estaba mal interpretado. No le cuadraba, pero bueno. El tercer artículo trata sobre la ecuación más famosa de la ciencia, que dice que la energía es igual que la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Muchos piensan que esa ecuación es uno de los logros más impresionantes del razonamiento del ser humano. Y lo que dice esta ecuación básicamente es que la masa y la energía son equivalentes. Y para todos aquellos que al igual que yo estudiamos en la nocturna, no vayas a creer que se trata de que al comer masa esta se transforme en energía. Que bueno, pues eso también es cierto. Pero aquí la masa se refiere a la cantidad de materia que posee un objeto. Einstein propuso que cantidades diminutas de materia podían transformarse en cantidades descomunales de energía. Y tristemente, lo que él pensó que era un fenómeno que solo ocurre en la naturaleza,
como en la emisión de energía de las estrellas, creyó que el ser humano no sería capaz de reproducir el fenómeno por su cuenta, pero ya ven que se equivocó. Y como nosotros, pues, los seres humanos, es lo primero que pensamos cuando creamos cosas que producen mucha energía, es en cómo usarlas para matar gente, pues nada, allá fuimos a inventar la bomba atómica. Y ojo, él era un pacifista y estaba en desacuerdo con que se construyera la famosa bomba. Pero claro, pues los nazis estaban haciendo estrago y engatusaron a Einstein para que creyera que los alemanes estaban por terminar de construir la bomba primero. Mira, le dijeron, mándale una carta al presidente, que tú le caes muy bien y a ti sí te va a hacer caso, y dile que los nazis ya casi terminan su bomba. Y entonces sí que nos va a llevar Judas a todos. Y claro, pues Einstein le escribió al presidente de Estados Unidos, que en ese entonces era Roosevelt, y así comenzó el proyecto para construir la bomba. Pero bueno, aquí nos estamos adelantando mucho en la historia. Sigamos con el año milagroso. El cuarto artículo fue el más revolucionario de todos, y fue su teoría especial de la relatividad, que plantea que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino relativos. Imagínate tú. Dice que el tiempo y el espacio dependen del movimiento del observador, algo que era muy difícil de entender y asimilar ante la comunidad científica. Bueno, cuenta Einstein que un día iba en el bus, la mujer lo había mandado a comprar al mercado y se alejaba viendo el reloj de la torre de Berna y pensó, ¿y si me alejara del reloj a la velocidad de la luz? Y el coco se le iluminó, fíjate, y pensó que la luz del reloj no podría alcanzarlo y que entonces vería el reloj detenerse. Pero al mismo tiempo, dijo él, el reloj se seguiría moviendo para los que están viéndolo de cerca desde la calle. Y entonces dedujo que no era el reloj el que se detendría para él, sino el tiempo. Fíjate qué increíble. Moviéndose a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Y no es cuento, es una realidad física. Así que Einstein se bajó del bus y se fue para la casa a escribir sus ecuaciones. Y la mujer, pues, cuando lo vio entrar, le dice, qué rápido has vuelto, chico. Me has traído todo el mandado. Pero qué mandado ni qué mandado, le dice. Me regresé porque se me vino una teoría que tengo que estructurar ahora mismo. Y así pues se puso a trabajar en su teoría. Pero esta teoría solo trataba sobre objetos en movimiento a velocidades constantes y no tomaba en cuenta la gravedad, por eso se llama teoría especial de la relatividad. Bueno, los artículos se publicaron, pero no tuvieron ningún impacto entre la comunidad científica. Quizás sobre todo porque era muy revolucionario y muchos científicos me imagino que ni siquiera entendían algunos conceptos tan contraintuitivos. Pero los artículos llegaron a las manos de Max Planck, quien era el físico teórico más importante en ese momento y era el editor de los Anales de Física de Berlín, la revista de física más importante de aquella época. Y cuando Max Planck leyó el artículo de Einstein sobre la relatividad, se dio cuenta que allí había algo importante, de manera que publicó el artículo en la revista. Hoy se considera la publicación científica más importante de la historia, y Einstein ni siquiera era un científico, era un simple empleado en una oficina de patentes. Pero de seguro puede que Max Planck no sabía eso. Bueno, pero después de más de 2 años de haber publicado su teoría especial de la relatividad, Einstein se propuso ajustar su teoría para incluir en ella el efecto de la aceleración y la gravedad. El problema era que eso significaba ponerse a contradecir la ley de la gravedad de Isaac Newton, que había permanecido vigente por más de 200 años. Pero bueno, ni modo, dijo. Si Newton se equivocó, pues se equivocó, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Y es que según Newton, cuando vio caer aquella guayaba, las cosas caían porque había una fuerza que las atraía, y a esa fuerza fue a la que llamó gravedad. Pero incluso él no estaba satisfecho con esa explicación, fíjate. Le incomodaba mucho no poder determinar de dónde provenía esa fuerza de atracción. Y aquí es donde entró el mechudo de Einstein y dijo, momento, las cosas no caen porque son atraídas, sino porque son empujadas. Fíjate qué lógico. Pero ¿qué es lo que empuja las cosas? Bueno, dijo, la masa de los cuerpos curva el espacio y es el espacio el que empuja las cosas. Pero tardaría algunos años en ajustar su teoría. En ese momento ya sus otros artículos estaban llamando la atención de la comunidad científica y entonces en 1908 fue contratado por la Universidad de Berna, Suiza, como profesor y conferencista y en 1909 fue invitado a dar clases en la Universidad de Zúrich. Fíjate, por fin dejó de trabajar como oficinista y comenzó su actividad académica. En 1910 nació su otro hijo y en 1911 le ofrecen un trabajo como científico en la Universidad de Zúrich. En 1913 regresó a Alemania y se estableció ahí con su familia y fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Bueno, en estos años Einstein andaba dando conferencias por toda Europa y sus teorías y descubrimientos eran temas de discusión en los principales círculos académicos y científicos.
pero la relación con su esposa, con tanta viajadera, pues se vio afectada. Y en uno de esos viajes se reencontró en Berlín con una prima hermana suya, la Elsa, que se había divorciado y tenía 2 hijos. Y como el Albert pues era muy enamorado, pues comenzó una relación con su prima. Y como ella andaba de novio, pues ya con su mujer solo eran discusiones. Entonces le dijo, mira Mileva, así ya no puedo seguir, no me puedo concentrar, las ecuaciones no me cuadran con tanta gritadera, lo mejor es que nos divorciemos y te regreses a Zurich con los niños, le dice. Que no, le dice Mileva, no te voy a dejar el camino libre con esa prima tuya. Entonces Einstein le dice, mira, dame el divorcio y cuando me den el premio Nobel, que ya está calientito aquí a la vuelta, yo te voy a dar el dinero del premio. Que no, le dice Mileva, que yo tengo mi dignidad. Bueno, espera, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Son como 121.500 coronas suecas, le dice Einstein. Bueno, haberlo dicho antes. Siendo así, pues yo no puedo luchar contra ese amor. Ahí emparéntate con tu prima, pero no vayan a tener hijos porque les pueden salir con problemas por aquello de la endogamia. Eso sí, vamos a firmar un acuerdo de divorcio con el premio incluido. Así que Einstein se divorció de Mileva en 1919 y meses después, en ese mismo año, se casó con Elsa. Y para eso que piensan que Elsa se casó solo por llevar el apellido de Albert, pues no, porque el apellido de Elsa también era Einstein. Lo que no sabe Mileva es que el premio todavía tardaría en llegar. Bueno, el greñudo de Albert ya llevaba como 4 años puliendo su teoría de la relatividad general, pero necesitaba demostrar que las predicciones de su teoría eran ciertas, y para eso se le ocurrió que un eclipse era el fenómeno perfecto para demostrar que el espacio alrededor del Sol se curvaba por la gravedad y que la luz de las estrellas también debería curvarse al pasar cerca del Sol. Y luego de varios contratiempos, incluido el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, por fin, en 1919, se pudo fotografiar un eclipse que demostró la veracidad de la teoría de Einstein. Y la prensa mundial se volvió loca, chicos. Einstein se volvió el científico más famoso de la historia y sus teorías se volvieron mundialmente conocidas. En 1921 le otorgaron el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad, porque quizá la comunidad científica todavía no acababa de entenderla. El dinero del premio se lo quedó su ex esposa, la Mileva, y con él se compró unos inmuebles que le sirvieron para mantenerse ella y sus 2 hijos. Bueno, Einstein viajaba mucho, dando conferencias y reuniéndose con grandes personalidades en todo el mundo, pero como nadie es profeta en su tierra, en Alemania los círculos nacionalistas y antisemitas pues empezaron a atacarlo. Incluso hacían conferencias donde ridiculizaban sus teorías y se expresaban con cierto desprecio hacia él, por ser judío. En 1932 Einstein andaba de gira por Estados Unidos y en 1933 Hitler llegaba al poder en Alemania. Y una semana después, la policía nazi allanaba su casa en Berlín. Einstein decidió entonces quedarse en los United States. En Alemania comenzó entonces una transformación hacia la opresión de los judíos, y Einstein era una figura que defendía las libertades y abogaba por la paz. Bueno, Einstein se instaló en Princeton, Nueva Jersey, y desde ahí, haciendo uso de su influencia como personaje público, advirtió en conferencias y entrevistas sobre el peligro que el nazismo representaba para el mundo entero. Y claro, pues el despeinado de Einstein no estaba equivocado. Y en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que lastimosamente pues terminó con el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón. Una bomba cuyo poder fue desentrañado teóricamente por Einstein, sin imaginar que su teoría sería llevada a la práctica de una manera tan horrorosa. Tristemente el mundo entero cambió con la explosión de aquella bomba, pero ojo, Einstein no fue el culpable de eso. Como siempre, todo se debió a la forma en que se desarrolló la historia. Debido a su divorcio, la relación de Einstein con sus hijos fue muy fría y distante. De hecho, casi no se comunicaban. Hans, el hijo mayor, se convirtió en profesor en la Universidad de California, daba clases de ingeniería de la construcción, y su hijo menor, Edward, estudió medicina en Zurich. Quería ser psiquiatra. Y fíjate, paradójicamente, terminó enfermo de esquizofrenia y pasó la mayor parte de su vida en instituciones para problemas mentales. Fíjate qué triste. Pero lo más triste fue que Einstein no pudo mantener una relación cercana con sus hijos, y su relación con su segunda esposa, su primita Elsa, estuvo llena de infidelidades. Al final, el hombre considerado un genio, pues no era más que un hombre, y en términos de sus relaciones personales, pues le quedó a deber a la mayoría de los que estuvieron cerca de él. Su trabajo y su personalidad hicieron que gran parte de su vida la pasara en soledad. De hecho, es increíble pues que aquellas ideas tan revolucionarias sobre las leyes que rigen el universo hayan salido de la mente de una sola persona.
Bueno, pero basadas en los trabajos de muchos científicos que hicieron grandes descubrimientos antes que él. Luego Einstein pasó la mayor parte de su vida buscando una teoría que hasta el día de hoy nadie ha logrado establecer, una teoría unificada de las fuerzas fundamentales del universo. La cuestión fue que la mecánica cuántica, que era el nieto de Einstein, pues avanzaba y Einstein se quedó rezagado en la interpretación de las leyes físicas. Y es que él creía en una realidad objetiva y determinista, donde las propiedades de las partículas existen independientemente de la observación. Y científicos como Bohr, por otro lado, argumentaban que la realidad cuántica es inherentemente probabilística y que la observación juega un papel crucial en la determinación de las propiedades de las partículas. Einstein sostenía que la mecánica cuántica era una teoría útil pero incompleta. Bueno, por ahora, mientras no surja un nuevo descubrimiento, la comunidad científica está de acuerdo en la cualidad probabilística de la realidad cuántica y es en base al conocimiento de esta cualidad que se han desarrollado y se siguen desarrollando una gran cantidad de avances tecnológicos. Al final de sus días, los físicos de la época miraban a Einstein con admiración y respeto, pero creían que se había quedado desactualizado en la comprensión de una teoría que él mismo había ayudado a crear. Einstein tuvo una cantidad enorme de reconocimientos. Una montaña, un asteroide y un elemento químico llevan su nombre. Le dieron medallas, premios, diploma y en 1952 hasta le ofrecieron ser el presidente de Israel. Fíjate, pero a él no le interesaban esas cosas. Hay anécdotas de que cuando algún periodista le preguntaba sobre los premios que había recibido, él solía decir, sí, son bastantes. Mi esposa los guarda todas en una caja. Fíjate tú, esa humildad no era fingida, era su personalidad. Una de sus muchas citas célebres dice, no tengo ningún talento especial, yo solo soy apasionadamente curioso. Y claro, pues le preguntaban mucho sobre Dios, como sucede con todas las personas que se creen que son muy inteligentes. Todos quieren saber qué opinan sobre Dios. Pues Einstein respondía que no era ateo, pero no creía en el Dios de las religiones. Creía en un Dios que se manifestaba en el orden con que estaba configurado el universo. Tampoco creía en la vida después de la muerte. Una vida es suficiente para mí, dijo una vez. El 16 de abril de 1955, a Einstein le dio una hemorragia interna por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal que antes había sido reforzada quirúrgicamente en 1948. Pero esa vez Einstein rechazó la cirugía. Dijo, quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré con elegancia. Fíjate. Hasta para morir tuvo profundidad de pensamiento. Murió en el hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955. Tenía 76 años. Fue su voluntad ser incinerado de inmediato y así fue. No quería un funeral pomposo ni nada de eso. Sus cenizas se esparcieron en el río Delaware. Pues tampoco quería una tumba donde fueran a dejarle flores. Fíjate, un hombre fuera de lo común en todos los sentidos. Bueno, yo quiero expresar mis conclusiones sobre la vida de este excepcional ser humano. Albert Einstein fue sin duda una de las mentes más extraordinarias que han existido, y aunque debemos reconocer que su capacidad de análisis y pensamiento fueron sorprendentes, también hay que reconocer que mucho de su trabajo se basó en las investigaciones y descubrimientos de muchos otros grandes científicos. El mérito de Einstein fue juntar toda esa información y acomodarla para crear una serie de teorías totalmente revolucionarias. El hombre fue un genio, ni duda cabe, pero antes que genio fue hombre y como tal pues tenía sus defectos y sus cosas de persona común. Yo creo que su legado más importante fue la apertura de la mente hacia una nueva forma de ver el universo y su complejidad, y la importancia de la perseverancia y el confiar en la intuición y en el poder de la imaginación. Yo creo que el universo y todo lo que contiene es de una complejidad que estamos todavía muy lejos de comprender. Pero si algo nos enseñó este desaliñado personaje, además de que no hay que ponerle mucha atención al peinado ni a los calcetines, es que nunca vamos a conocer lo extraordinario que es el universo si no somos capaces de pensar de forma extraordinaria. Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si no, pues eso puede ser relativo. Quiero despedirme dejándote esta frase para la reflexión. Para entender la gravedad hay que comprender la intención del universo. Porque no es lo mismo ser atraído que ser empujado. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio y pórtense bien porque siempre es más barato.